Hermanos, el tema de esta noche que el Señor me daba es cuando el llamado no te queda. Cuando el llamado no te queda, hermanos. Amén. Para los que están anotando, y ténganme paciencia, ¿ok? Que este tema está fresquecito. Cuando el llamado no te queda. ¿Por qué no se lo dices a que está a su lado? Cuando el llamado no te queda. Y quisiera hablar acerca de un hombre en la palabra de Dios llamado José, como muchos conocemos como José el soñador, ¿verdad? ¿Verdad que en esta historia vemos a José, que un día su padre le hizo, más bien le regaló algo muy especial, ¿verdad? Como todos reconocemos como esa túnica, ¿verdad? Y lo hemos visto en caricaturas y en muchos programas, ¿verdad? Esa túnica preciosa que su padre le había regalado a su hijo José. Y yo quiero que leamos esa parte en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 37. Capítulo 37, versículo 3, hermanos. Dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Y vemos que en esta historia la túnica puede señalar el favor, la elección del padre. Fue evidente que él fue el llamado, apartado literalmente, como también simbólicamente, llamado a estar fue llamado y elegido por papá, ¿verdad? Fue el favorito de papá. Ese era el niño de sus ojos, el niño de mami y de papi. Quizás, yo no sé, pues la palabra no dice mamá, pero papá sí, ¿verdad? Pero podemos ver que aquí había un hijo, que había favoritismo, ¿verdad? Y podemos ver a través de esta túnica, y yo no quiero leer toda la historia, porque yo creo que la mayoría de nosotros conocemos esta historia, ¿verdad? De José, cómo sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, ¿verdad? Y cómo él fue llevado de esclavo al palacio, ¿verdad? ¿Cuántos no conocen esta historia? Levante su mano. Ok. Y fue simbólico y llamado a estar en lugares altos y poderosos, que se puede apoyar con el sueño que tuvo después de recibir la túnica. Aquí la palabra me enseña que después de que la túnica se le fue entregada a José, tuvo un sueño, como que esa túnica no solamente fue un regalo normal, como que eso activó algo en el mundo espiritual cuando el papá le entregó esta túnica. Fue algo simbólico y representaba algo más allá de lo que nosotros en lo natural podíamos ver. No solamente fue un material o un material, ¿verdad? De ropa. Fue algo que activó algo en el mundo espiritual, que esa noche, dice, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas, gavillas de grano, perdón. De repente mi gavia se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella, ¿verdad? Este es el primer sueño que podemos ver que José tiene, donde podemos ver ese llamamiento, donde el Señor lo aparta para algo más grande. Podemos ver el sueño que tiene un significado poderoso, ¿verdad? Y podemos ver que esto despertó la ira, los celos en sus hermanos, a tal punto de querer deshacerse de él y desearle la muerte a su hermano. Y también podemos ver en el transcurso de esa historia de la palabra, vemos cómo José cae en las manos de sus enemigos, que
lamentablemente era su familia, sus hermanos. Cae en las manos de sus hermanos que lo odiaban y llegaron a deshacerse no solamente de José. Ok, no solamente vemos que vendieron a José y que lo dejaron ahí, no, que sino también parte del plan era deshacerse de esa túnica. Parte del plan era usar la túnica como para crear y elaborar una historia que su hermano había muerto. No solamente se deshacieron de José, sino que se deshacieron de la túnica, lo que simbolizaba el llamado, el ser apartado y favorable delante de sus padres, y yo me imagino que también delante de Dios, porque no solamente era algo físico, sino algo espiritual. Habían logrado deshacerse de ese objeto que simbolizaba tanto poder, tanta autoridad. Y es lo que el Señor me hablaba en esta noche, que hay llamados. El llamado se le había revelado a José en sueño, aunque quizás todavía no lo sabía, pero el llamado se le había revelado, pero aún no era el tiempo. Quiso dar una pruebecita de lo que Dios le había mostrado, pero el llamado no le quedaba. Aún no era tiempo. El llamado, esa túnica, aunque era para él, aunque esa túnica se le fue asignado a José, no le quedaba aún. Y llegaron a tal punto sus enemigos deshacerse de él y de su túnica, que representaba el llamado, representaba el favor de Dios, representaba poder, autoridad. Y eso es lo que el Señor me ministraba, que hay llamados que aún no nos han quedado, pero eso no quiere decir que no somos llamados. Simplemente, así me decía, aún falta un poco más, aún falta un poco más. Y a veces en nuestro caminar viene la desesperación, porque a la primera que el Señor nos dice: tú vas a ser profeta, tú vas a ser pastor, pastora, tú vas a ir a las naciones y tú vas a ver cómo el Señor te va a bendecir a ti y a tu familia. Tú vas a ver y queremos ver de una vez, ¿o me equivoco? Y cuando pasan los meses, cuando pasa el año, tú dices: ¿qué está pasando? Pero hermano, no se preocupen. Aunque ahorita el llamado no queda, ¿qué crees? Falta un poco más. No se desesperen, no se desesperen aún, porque el Señor está trabajando, el Señor nos está moldeando, amén. Y vemos en este proceso como José llega no solamente a ser odiado por sus hermanos, fue literalmente como si nunca hubiera existido para ellos. Y se fue de la casa de mamá, de papá, donde tanto lo amaban, donde tanto lo cuidaban, donde se le enseñaba el amor, donde él era el niño especial de mami y de papi, ahora en manos de los que lo compraron, ¿verdad? Los sirvientes, me imagino, de Potifar, los que vivían en ese camino, y se lo vendieron. Y ahora fue de hijo, el hijo especial, el hijo amado, el hijo que tanto, o sea, porque era un niño especial en los ojos de papá, a ser esclavo, ¿verdad? Pero no solamente vemos eso, sino que también vemos más adelante en esta historia cómo el Señor lo promociona, ¿verdad? Llega a estar delante del rey, y ese mismo llamado que está dentro de él, estaba dentro de él al inicio de la historia, sigue estando dentro de él este llamado. El llamado, aunque quizás todavía no está formado, aunque todavía quizás esa túnica no nos queda muy bien, pero ahí está en el camino para ayudarnos, para que el Señor nos vaya promocionando. Amén. Y vemos
cómo delante del rey halló gracia, halló favor. Halló favor. Y cómo ese don que el Señor le había dado a José lo pudo sacar de esa esclavitud, lo promocionó a otro nivel. Pero no solamente vemos eso, sino que aún estando en el lugar de la promoción, ¿verdad? Aún estando en el lugar donde quizás era el lugar de la bendición, donde muchos ya queremos llegar ahí, ¿verdad? Ya muchos estamos desesperados para llegar ahí, a esa promesa, ¿verdad? Al lugar donde tengamos todo a la mano, porque José fue de nada a mucho. Literal, de un día al otro el Señor lo promocionó. Así como se fue de casa de mamá y de papá de muchos, se fue a poco, pues también de poco el Señor lo volvió a levantar y lo puso en mucho. Y algo que quiero que veamos, hermanos, en esta historia es como el llamado siempre estuvo ahí. El llamado nadie se lo pudo quitar, no importando donde él se encontraba. El llamado era de él, dado por Dios. Y a veces nosotros nos equivocamos y pensamos pensamos equivocadamente de nosotros. Sí, gracias. De nosotros mismos, de lo que Dios ha dicho de nosotros. Porque a veces no vemos lo que queremos ver. Ya nos queremos ver en el paso, en el nivel número 9 que Josué tuvo que pasar. Nosotros apenas estando en el nivel número 1, el nivel número 2, y nos queremos desesperar y queremos soltar la toalla al primer enfrentamiento, al primer sacudimiento. Pero el Señor hoy está hablando, hermanos, porque yo creo y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un llamado de parte de Dios. Unos como pastores, otros como profetas, otros como evangelistas, maestros. Hermanos, no hay que equivocarnos. Todos los que estamos aquí tenemos llamado. Pero hay que ser sincero. Muchos en el camino se han desviado. Muchos en el camino se han dejado por vencidos y han dicho: quizás esto no es para mí. Quizás a la primera, como José, que le quitaron la túnica, lo rechazaron, lo dejaron por muerto, dijeron: quizás Dios se equivocó conmigo. Quizás ese sueño que tuve era mi imaginación. Y piensan así de lo que Dios les ha dado, pero no ven como cada proceso, cada lugar que José llegó y llegó a estar, le fue moldeando. Hermanos, porque algo que el Señor me decía es que el llamado es el que te forma. El llamado te forma. El llamado es el que te lleva a lugares donde tú nunca te pudieras imaginar. Es el llamado, no eres tú. Es el llamado que está dentro de ti. Por eso tú ves que hay gente que puede llegar a unos lugares y hay otra gente que quizás no pueda llegar a esos lugares, pero puede llegar a otros, conforme al diseño que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Amén. Y tenemos que tener eso en cuenta, que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un llamado diferente. El proceso se va a ver diferente. Los lugares donde vamos a pisar van a ser diferentes. Las pruebas van a ser diferentes. No queramos parecernos a alguien más. Hay que aprender que cada llamado es diferente, y el llamado es lo que nos forma. Yo creo que a los que tienen hijos, aunque aquí yo no creo que haya padres que tengan favoritismo, que hagan el favoritismo, pero verdad que a cada hijo, verdad, tú le deseas el bien, y tú los amas, tú los quieres, tú los guardas, tú los, cuando nadie está y cuando nadie ve, tú le haces el y aunque en público dicen stop, pero en el secreto así, tú los amas y le das ese cariño especial. Yo creo que un hijo así, como José, que fue así, fue ese hijo que lo trataban así, me imagino.
Yo creo que sus padres nunca se hubieran imaginado, ni él se hubiera imaginado, que de un día al otro ya no estuviera en esa posición. Es que el llamado de un día a otro, a un extremo, te lleva a lugares donde nunca te imaginas estar. Así mismo en esta historia, como vemos con José, yo creo que papá y mamá nunca se imaginarían que su hijo amado lo hubieran vendido como siervo, como esclavo. Pero así es, hermanos, el proceso. Así es el llamado. Y aunque ahorita, una vez más, aunque el llamado no nos quede ahora mismo, quizás tú te mires como que, ¿y cómo yo voy a hacer eso, Señor? ¿Y cómo yo voy a predicar? ¿Y cómo yo voy a cantar? ¿Y cómo yo voy a ir a tal lugar? ¿Y cómo yo? Hermanos, aunque ahorita miremos tantos defectos en nosotros mismos, porque a veces somos nosotros los primeros que nos criticamos. Somos nosotros los primeros que decimos, ay, como que quizás el Señor no, ¿cómo así? Y le queremos ahí querer negociar el trato con Dios, cuando no, hermanos. Algo que el Señor me hablaba era de cómo José, en cada etapa que él llegaba, en cada lugar que él llegaba, el llamado le perseguía. El llamado le perseguía. Y ahí estaba, listo para activarse en cualquier momento, ¿verdad? Y no fue hasta el final de la historia que podemos ver, wow, todo tuvo su propósito, ¿verdad? Así como todo lo que nosotros hacemos aquí, todo lo que Dios nos permite hacer y pasar, es todo con un propósito. Pero qué bonito sería que nosotros tuviéramos nuestra historia aquí, pudiéramos mirar el final, ¿no? Eso estaría, pues, nice. Pero para nosotros no, pero aquí podemos ver, ¿verdad? La historia, cómo pasó con José. Podemos ver oh, wow, cómo el Señor lo llevó hasta allá. Tuvo que pasar esto, este proceso, esto y lo otro. Pero hermanos, algo que el Señor me ministraba es cómo primero el llamado nos forma. Y como si no fuera, hermanos, si no fuera que José pasara por esa cárcel de ser esclavo, él nunca hubiera podido entender, tener compasión por su familia cuando pasara por ahí mismo. Hay procesos, hermanos, en el transcurso, en la jornada, no sé cómo tú le quieras llamar, en nuestra vida, cuando vamos a pasar ciertas cosas, hermanos, por el llamado. Y a veces no lo vamos a entender, no nos va a gustar, vamos a decir por qué. Pero hermanos, siempre entender que quizás no va a ser para nosotros, va a ser para los que vienen detrás de nosotros, nuestras generaciones, tus hijos, mis hijos, los hijos de tus hijos, así, hermanos, sucesivamente. Cuando el llamado no te queda es porque aún te falta un poquito más. Cuando aún no miras el cumplimiento como Dios dijo que iba a ser, aún falta un poquito más. Quizás falta un proceso más, quizás falta un poquito más de resistencia, hermanos. Pero no es para desanimarnos, no es para dejarlo y decir que Dios se equivocó, o que yo me equivoqué, o que quizás ya Dios no quiere nada conmigo, hermanos. Es solamente porque falta un poquito más, hermanos. Y algo también que el Señor me ministraba acerca de este tema es cómo vemos a un David, también llamado por Dios, pero en un momento de la historia vemos cómo se levantó un gigante, ¿verdad? Llamado Goliat, el famoso Goliat, ¿verdad? Y vemos cómo David en este instante como que se le calentó, ¿cómo se dice? Se le subió ¿cómo? Se le calentó la sangre, así se dice, ¿cómo? Eso mismo, se le calentó la antorcha. Gracias, hermano. Pero en ese momento, ¿verdad? Se quiso como que, hey, ¿y quién es este incircunciso que quiere enfrentarse con mi Dios, con el Todopoderoso? Como que, hey, sáquenlo de aquí, como que ya me enfadé de él. Porque era no solamente un día, era varios días, ¿verdad? 40
40 días que ese hombre se paraba ahí y quería desafiar al pueblo de Israel, hasta que un día David se cansó y dijo: hasta aquí llegó. Pero vemos a un David que todavía no reinaba. Todavía no reinaba, pero el llamado estaba ahí. Vemos cómo se quiso poner una armadura que todavía no le quedaba. Le quedaba grande, hermanos, le quedaba grande. El llamado aún no le quedaba, pero ¿qué crees? Hay momentos cuando quizás el llamado todavía no nos queda, el llamado todavía no se ha desarrollado, pero es la fe. Él dijo: me voy a quitar con todo y me voy a quitar todo y voy a ir con lo que sí tengo. Y es a veces ahí donde Dios dice: wow, quizás el llamado todavía no le queda, pero ¿qué crees? Yo voy a respaldar su fe. Yo voy a respaldar que aunque todavía, quizás Él dice: yo todavía soy pequeño, yo todavía no soy nadie, pero Él caminó conforme a su fe, lo que Él creía que Dios podía hacer. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer todos los días. Aunque tú todavía no eres ese profeta que tú quieres ser, aunque no es lo que queramos, ¿verdad? Pero a veces Dios nos habla de ciertas cosas que vamos a hacer y tú lo crees, y porque todavía no te miras ahí, tú dices: bueno, todavía Dios no me puede usar. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos por fe, Dios lo va a respaldar, hermano, conforme a su voluntad. Y vemos a un David que aunque la armadura no le quedaba, él dijo: me lo voy a quitar y como quiera me lo voy a enfrentar. Yo no le tengo miedo. Yo sé que mi Dios está conmigo. Yo sé que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, esa es la actitud de los llamados que deberíamos de tener. No nos detengamos por lo que todavía no estamos viendo. Yo creo, si no me equivoco, el rey David ya había sido ungido. Él ya había sido ungido. Imagínate si se hubiera detenido: bueno, pues ya me ungieron para ser rey, pero todavía no soy rey. No, ¿quién soy yo para meterme ahí? No. Hasta que yo no sea rey, yo jamás me voy a enfrentar con algo así. Nosotros a veces le ponemos límite a Dios. Le queremos poner límite a Dios. Hermanos, el hecho de que Dios nos haya hablado de lo que Él va a hacer con nosotros, y eso no se queda ahí. Tenemos que todos los días caminar y actuar en fe hasta que ese día llegue. No esperar el día que llegue haciendo nada. No querer que el llamado nos quede, que esa armadura nos quede haciendo nada. No haciendo ejercicio, no comiendo, alimentándonos lo suficiente. Imagínate si David se hubiera quedado así. Bueno, pues yo no sé si él hacía workout pero pues era un hombre del campo. Él siempre andaba y ejerciendo y haciendo. Él era un hombre ocupado en las cosas de Dios. Y así mismo tú y yo. Así mismo tú y yo, hermanos. No te detengas. El llamado lo traes, sí. El llamado todos lo tenemos, sí. Pero empieza a actuar, empieza a ejercer tu fe, empieza a derribar esos gigantes, empieza a pelear por lo que es tuyo, empieza. Hermanos, todavía él no era el rey de Israel, pero él ya estaba peleando por el pueblo de Israel. Él ya estaba actuando en lo que Dios le iba a entregar más adelantito, en unos años. Hermanos, esa promesa no vino como hasta 20 o 30 años después, pero él ya estaba al favor del pueblo de Israel. ¿Quién es este que se enfrenta, que se para delante del pueblo de Israel? El pueblo de Dios, perdón. ¿Quién es este? Hermanos, la palabra no sé si fue corta, pero yo sentí que era corta. Hermanos, eso es lo único que Dios les quiso decir el día de hoy. Cuando el llamado no te queda, aún falta un poquito más. Falta un poquito más, que camines un poquito más, que actúes en tu fe un poquito más, que resistas un poquito más. Amén. ¿Cuántos aquí son llamados por Dios? ¿Cuántos
¿Cuántos quizás ahorita se sienten, quizás no estoy a donde Dios quiere que esté, pero yo seguiré caminando, yo seguiré creyendo y yo seguiré actuando y ejerciendo mi fe? Que de eso se trata, hermanos. Y no importando qué etapa, en las buenas o en las malas, que es el llamado que nos forma. Amén. Es el llamado que nos va a ir formando. En las buenas, cuando tengamos, cuando no tengamos, en salud y cuando no tengamos salud, allí está Dios. Allí está Dios, hermanos, que nunca se nos olvide que allí está Dios. Algo que el Señor también me ministraba, la palabra que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12. A ver si lo encuentro aquí. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Si me lo ponen allá arriba, por favor. Siempre recordar esta palabra, hermanos. El versículo 7 dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, hablando Pablo, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme y impedirme que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, hermanos. Entonces somos fuertes en el Señor, hermanos. Esta palabra yo la pude conectar con este tema acerca del llamado, hermanos, porque en el proceso es cuando quizás nos sintamos lo más débil, cuando quizás digamos: ya no puedo más, ya no puedo un paso más, yo no sé cuánto más pueda dar, hermanos. Pero aquí nos dice que el ser débil en el Señor es poder. Es poder, hermanos. Y algo que el Señor me ministraba rápidamente, hermanos, ya para cerrar, es como la debilidad en el Señor te da seguridad. Cuando tú eres débil y lo llevas delante de Dios, Él te da seguridad. Él te restaura. Él te da Él te dice que tú puedes, ¿verdad? Pero como verdad, el enemigo viene y cuando tú no lo llevas delante de Dios, Él te dice: no eres suficiente, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Es más, tú no lo puedes hacer, no lo vas a poder lograr, ¿verdad? Como el enemigo siempre va a mentir, porque la palabra de Dios dice: cuando nosotros somos débiles, en Él nos hace fuerte. Él nos da la fuerza suficiente para decir: yo voy adelante, yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir creyendo. Aunque mi humanidad me dice lo contrario, mi Dios dice que sí puedo, hermanos. Y hay que recordar eso. El enemigo siempre va a venir a querer tirarte mentiras, a tirarnos mentiras más bien, y decirte que no puedes, que cómo le vas a adorar pasando lo que estás pasando, cómo vas a levantar tus manos si mira lo que estás pasando, cómo vas a pasar el altar si mira lo que hiciste. Pero Dios dice y te da esperanza, te da descanso. Él te dice: sí puedes venir delante de mí, sí puedes pedir perdón, sí puedes encontrar ese refugio. Mas cuando tú vas a otras fuentes que no son Dios, que no es Dios, perdón, hay destrucción, hay culpa, hay desánimo. Y una vez más el enemigo te dice que no puedes. Y nunca te va a decir la verdad, hermanos. No nos dejemos, hermanos, guiar por lo que el enemigo nos quiera hablar, que son mentiras, hermanos. Siempre venir con la verdad. En Cristo todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos.
Tú todo lo puedes. Aunque le falles una vez, levántate. Aunque le falles otra vez, hermano, levántate. ¿Ok? Levántate, inténtalo de nuevo. Inténtalo. Yo te aseguro que si David la primera que se equivoca y se hubiera dejado ahí, hermano, no hubiera un legado, su historia que dejó. Al igual con José. Imagínate, quizás él no cometió nada, pero él le hubiera dicho, bueno, no hubiera abierto, no hubiese hablado. Para la próxima ya no voy a hablar. La próxima que tenga un sueño ya no voy a decir nada porque me equivoqué con las personas, confié en las personas equivocadas. Lo hubiera dejado ahí. No se hubiese levantado un libertador. No se hubiera levantado un líder para ese tiempo, para salvar a toda una nación, literal, un pueblo que se iba a morir. Para ese tiempo el Señor lo escogió, para salvar a toda una generación. Hermanos, así que no nos dejemos por vencidos. Aunque ahorita la armadura te quede muy grande, la túnica quizás no te quede todavía, y tú dices como que esta túnica no me queda todavía. Sigan adelante, hermanos. Sigan. Falta un poquito más. Amén.